Ay, yo pensaba que sí. Yo también pensaba. Esa fue la sombra de no volvió. Así que agradezco la pregunta de Jesús, porque si no, uno entra, ¿verdad?, cuando comienza la clase en un estado alterno de conciencia, y se le olvida cosas que hay que hacer. Esos son los problemas de estar en un estado alterno de conciencia, que tú te puedes olvidar de asuntos materiales, como oprime el botón de grabar. ¿Por qué? Porque estás totalmente concentrado en la clase y en los asuntos, ¿no?, que se están discutiendo. Y eso, ¿no?, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no?, en ese sentido. Así que uno tiene que tener aquí, ¿verdad?, dos personalidades. Personalidad 1, la que se encarga de los procesos administrativos del curso, y personalidad 2, la que expone los conceptos, hace las preguntas y facilita la clase. Y esas personalidades, como pueden ver, no están juntas, ¿no? Están un poco fragmentadas en determinado momento. Y es un buen ejemplo para ver, ¿verdad?, este asunto de las personalidades en Jung, de que la psique en realidad no es una unidad, y que se mueve, ¿verdad? Hay aspectos dentro de la psique que se mueven independientemente. Nos habíamos quedado en algo, ¿verdad? Ahora mismo, ¿verdad?, perdí la conexión porque entró la personalidad 1 y me desconectó de la personalidad 2, que era la que estaba dando la clase. ¿En qué nos habíamos quedado específicamente? Ok, estamos viendo que aquí esto implica también una manera de reconceptualizar lo que es la enfermedad mental también, y una manera también de acercarnos a lo que es la enfermedad mental. Yo quisiera, ¿verdad?, para hablar para esencialmente salir de la sombra y poder atender otros conceptos. Profesor, Sí. la sombra realmente, llevándola como un marco para definirla o no definirla, porque la sombra es todo casi realmente en el ser humano, porque no solamente son tus pensamientos, aflora en estados alternos de conciencia, en qué tú piensas del otro, en qué cómo tú ves la vida, pero, o sea, desde un marco, ¿cómo lo puedo explicar? Porque es casi un todo, es la relación, es cómo me ven, es cómo yo veo, qué hay detrás de cómo yo te veo, qué yo pienso, qué yo opino, qué realidad está basando ese pensamiento o acción o sueño, o qué sé yo, no se siente o sea, es como que abarca, o sea, la sombra es casi un todo. Sin duda, ¿no? Es un arquetipo bien, sí, porque es un complejo, extremadamente bien amplio. Es un mundo extremadamente complejo. Porque no lo que yo pienso de usted o lo que piensa de mí es lo que está basado en mi experiencia. Lo que está es todo, en cierta manera, ¿no? Y tal vez el punto que tú traes es un punto que yo creo que Jung estaría de acuerdo con él. Es el asunto de que la sombra es todo lo inconsciente. En ese sentido, la sombra es, ¿verdad?, todo lo inconsciente. Y es mucho más amplio de aquello que, ¿no?, de lo que hasta ahora nosotros hemos estado discutiendo, porque es todo aquello sobre lo cual yo no estoy consciente de ello, y por lo tanto me influye. Hay un concepto que yo quiero también traer
entonces al traer la sombra a lo consciente mediante esta recomendación, entonces ya no habría sombra. O ya ese aspecto Siempre de la sombra ya no estaría. En realidad, Entonces tú conoces la sombra ya no existe. no. Porque si la sombra es todo lo inconsciente, al hacerlo consciente, pues En realidad, ya no es inconsciente. sí, la pregunta es, ¿verdad? La pregunta es si es posible deshacerse o eliminar la sombra, y en realidad no, porque el proceso de integración de la sombra no implica su eliminación, no implica que desaparezca. Además de que es un continuo, es un proceso gradual, y que eliminar, cuando nosotros hablamos de que la sombra desaparezca, no es saludable. Porque si la sombra desaparece, yo me debilito psíquicamente. No va a haber tensión en mí para continuar desarrollándome. Así que de lo que estamos hablando, ¿verdad? Es de un proceso dinámico en donde yo voy trabajando con estos aspectos que tienen que ver con mi sombra, voy integrándome y voy haciéndome más completo. Pero sin duda que la meta, yo no voy a poder realizarme totalmente como individuo, y siempre van a haber aspectos de mi sombra que se van a comportar independientemente, y eso está bien. Es más, porque hay aspectos de la sombra que tienen que ver, como mencionamos en la clase pasada, con mi creatividad, que me dan energía, que me dan fuerza, que me hacen único. Eso yo no lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque si yo elimino esos aspectos, yo me estoy también reduciendo, y estoy reduciendo lo que yo soy como persona. Así que el aspecto tal vez de eliminar la sombra surge desde un modelo perfeccionista, de un modelo en donde la meta es la perfección, y como mencionamos en la clase pasada, para Jung es un error ver nuestro desarrollo y tener como meta el ser perfectos, porque el ser perfecto lo que hace es que reprimamos aspectos de nuestro ser que no deben reprimirse, sino que el asunto es, del proceso de individuación, como Jung lo trae, es ser lo que uno realmente debe ser. Es lograr, completar y realizar, ¿verdad?, lo que dice en esta cita Jung, nuestra vocación, nuestro destino. Y esto surge de la idea de que en cada uno de nosotros tiene una vocación que realizar. Tiene que descubrir su vocación, tiene que descubrir su destino. Pero no se supone sí. que... Ok, yo entiendo que nadie puede lograr ser perfecto. Eso yo lo entiendo, porque concuerdo con lo que usted dice, que el lograr ser perfecto es hacerse daño a uno mismo, porque entonces uno quiere cambiar completamente lo que uno es, y al final vas a caer en depresión, ansiedad o alguna enfermedad mental. Eso yo lo entiendo. Pero no se supone que, por lo menos para mí, se supone que la meta del ser humano o de los individuos sea lograr ser mejor persona, mejorar, progresar. Progreso no significa positivo. Okay, pero no cambiar lo que uno es, pero si uno ya sabe que uno comete algo malo, o que al yo tomarme esto, yo hago cosas que no son positivas para mí o para los demás, pues entonces trato de no hacerlo. Eso no es algo que se supone que se haga. Sí, el asunto es la manera en que se lleva a cabo. Así que, más que la meta como tal, estamos hablando del proceso que se lleva a cabo para lograr ser, entre comillas, mejor. Y hay que definir
de nuevo, aquí estamos en un asunto de definir qué es ser una mejor persona. Y aquí podemos traer, ¿no?, el arquetipo que Jung llama el arquetipo de la persona. Y miren, un individuo puede ser bien bueno, estar siempre, la mayor parte de las veces, contento, ser simpático con la mayor parte de las personas, no tener problemas significativos de relaciones interpersonales con otros seres humanos, no tener problemas en su matrimonio. Y cuando usted lo mira y usted lo ve, dice, así es como yo quiero ser. Dice, sí, esa es una buena persona, es un modelo. Pero cuando usted mira cómo esa persona, la pregunta que nos tenemos que hacer, yo creo que es la más importante en esto, es cómo ella está logrando eso. Y yo los he visto, andan por ahí, y tú desde afuera tú dices, qué feliz es fulano. Cuando los visita a su familia y tú dices, ay, si tiene la familia perfecta. Para Jung, un análisis profundo de esto revelaría que hay mucho que esa persona no ha integrado a su personalidad y que en un momento de su vida va a haber una crisis fulminante que lo va a llevar a adoptar lo opuesto. Y lo hemos visto también. Lo hemos visto. Uno no está hablando aquí de cosas que son abstractas, ¿no? Lo hemos visto. Porque para Jung, la segunda parte, y aquí, ¿verdad?, es bien importante esto, la segunda parte de nuestra vida es la que realmente nos pone los retos que nosotros tenemos que confrontar para transformarnos como individuos. La primera parte, y la mayor parte de ustedes están en esa primera parte, con excepción tal vez de dos de nosotros. La primera parte es que tiene que ver con toda la cuestión consciente del individuo. ¿Qué hace usted en esa primera parte? Usted estudia, pero muchas veces esas decisiones son tomadas ¿por quién? Por otros. Usted va a primer grado, ¿quién le dijo? Usted pudo decidir si iba o no a primer grado, ¿no? Usted se graduó de escuela superior, ¿pudo usted decidir o no graduarse de escuela superior? Tuvo opciones, ¿no? Usted sigue el camino que le han trazado ¿quiénes? Otros. Y usted dice, para el colegio. ¿Sabes? Y ustedes están aquí en el colegio. Y usted dice, conscientemente, ¿esto era realmente lo que yo quería hacer? ¿O fue básicamente de un plan? Esto es parte de mi destino. ¿O es básicamente un plan que otros han trazado para mí? Y usted dice, eso no me voy a preocupar ahora en eso, porque si me preocupo, viene una crisis y me hace, ¿no?, cambiar lo que realmente yo debo hacer. Así que usted sigue ese camino, que es usualmente un camino que está dado por otros, y usted se gradúa de bachillerato, y usted dice, ¿cuál es el próximo paso? Pues casarme, y tener una familia, y comprar una casa. Y usted dice, sí, usted es de los agraciados que consiguió una buena persona, entre comillas, y se casó, compró una casa. ¿Y cuál es el próximo paso? Tener hijos, una familia. Y ustedes, ¿no? 2 hijos, porque tiene que ser un varón y una hembra, porque eso también es lo que está dado y me exige la sociedad, tener la parejita.
y llegó usted a los 35 años. Y usted mira a su alrededor y dice, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué yo me casé con esta persona? Si no se parece en nada a lo que yo soy, a lo que yo quiero en mi vida. ¿Y esta casa qué sentido tiene? Este hogar, esta casa, esto que yo soy como persona. Y usted dice, pero no es tiempo para cambiar. ¿Y qué hace gran parte de los seres humanos? Infeliz. Siguen viviendo infelizmente, sin cuestionar las decisiones, y hacen feliz a todos los que están rodeados, a todas las personas que les rodean. Hay algunos que dicen, esta no es mi vocación, este no es mi destino. Una pena que lo haya descubierto ahora, pero es que esas preguntas usualmente van a surgir, dice Jung, en la segunda etapa de la vida. ¿Por qué? Porque en la primera usted está demasiado ocupado. Usted está demasiado ocupado construyendo lo material, ¿no? La realidad material que supuestamente debe rodearlo usted. Y ahí donde está, parece a nosotros, uno de los mayores problemas del desarrollo. Daniel nos pregunta, ¿puede ser que alguien tenga un destino trágico? Wow. Puede ser que alguien tenga un destino trágico. ¿Qué usted piensa de eso? Yo considero que el destino lo construye poco a poco, no es algo que te dan ya bueno, no sé, puede ser compartido, algo quizás tú estás predeterminado, pero no determinado completamente, tú lo vas construyendo poco a poco. Si escoges malas decisiones, pues vas a tener malas consecuencias. ¿Usted piensa que usted puede, a pesar de que tal vez haya parte predeterminado, usted venga con un destino tal vez que no es el más feliz, que venga con algo trágico de su vida, usted podría cambiarlo? El ser humano tiene la capacidad para en cualquier momento decir, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero para mí. Por eso tenemos libre albedrío, dice usted, ¿verdad? Tenemos en realidad libertad. Existen personas que no importa lo que hagan, su destino los lleva a finales trágicos. Su destino los lleva a estar en una luz pidiendo todos los días. Su destino los lleva a vivir solos, sin tener compañía. Para algunos ese es el destino más feliz que puedan tener, para otros es un destino trágico. Sí. Muchas veces que la persona así se proyecta. Yo pienso que la vida es algo de una improvisación diaria. No, tú te proyectas de una manera hoy, haces todo hoy, y antes de no contarte, tú te proyectas para el día de mañana. Estas personas que viven en la luz, ellos se proyectan al otro día como que cuánto voy a recoger, en comparación con lo que recogí, y nunca mejora. Esto todo depende de cómo tú te proyectes el día anterior, eso no sucede el día siguiente. Sí, que tú ves el proceso como uno reimaginarse, de uno visualizarse de forma diferente, y de que uno no tiene que hacer lo que hizo ayer. Es decir, no hay que hacer hoy lo que tú hiciste ayer. Profesor, pero puede ser que al estar en interacción continua con los seres humanos, quizás
Yo creo que sí. Quizás las acciones o las decisiones de otros seres humanos hagan que tú tengas un destino trágico. Probable, sin duda. Porque Yo creo que por lo menos John F. Kennedy, yo creo que eso fue lo que le pasó. A Diana, la princesa Diana también. sí. Que- Ahora, Entonces sería más tú traes, ¿verdad? complicado. Estos ejemplos, John F. Kennedy, princesa Diana, destinos trágicos, pudieron hacer la vida. Eso era lo que traía para ellos. Estaba eso ya, ¿no? Estaba eso ya predeterminado en la psique. Y, ¿no? Es interesante que uno podría, desde el punto de vista junguiano, decir, en algunas ocasiones, eso es así. Nosotros podríamos pensar que hay personas que vienen y que tal vez no, y para no generalizar, porque hay personas, y entonces uno podría decir, pero tal vez todos nosotros estamos en ese, ¿no? En ese asunto de que tenemos un destino y hay una vocación y a pesar de que hay destinos tal vez más felices, el asunto de que algunas personas puedan venir con un destino trágico, me parece a mí, en términos psicológicos y en términos de desarrollo, una pregunta bien valiosa. Pero en el caso de los Kennedy eso se ha cuestionado porque casi todos han muerto trágicamente y jóvenes. La mayoría La maldición debido a supuestamente. una muerte. Hay un, reportajes de Karma. eso. hay un karma en esta familia. Y nosotros hablamos ayer de un asunto interesante que Jung veía desde el punto de vista de la familia, en donde él veía que los hijos estaban muy conectados con los padres, hasta el punto de decir, ¿no?, que aquello que los padres no realizaban, no completaban, los llamados unfinished business de los padres, continuaban afectando la vida de sus hijos, y eran sus hijos los que tenían que entonces completar esas tareas a nivel psicológico. A mí ese concepto, y a pesar de que nosotros, de nuevo, estamos hablando a un nivel un tanto de reflexión, nosotros lo empírico no lo tenemos, pero sí tenemos, yo creo, ¿verdad? Experiencias de vida que nosotros y casos que nosotros podríamos utilizar para decir, mira, esto está pasando. Y es interesante que el trasfondo familiar de esta persona sea este. Déjame ver en los comentarios del chat. Jesús nos dice, creo que ahí entra la percepción individual, cómo se quiere ver el vaso. Y era lo que estábamos viendo en términos de visualizar lo que usted tenía, si está medio lleno o medio vacío. Verónica, ¿verdad?, me hace pensar, no sé si es correcto, que lo trágico depende del grado de conciencia de la persona, de la capacidad de conectarse con determinados aspectos del inconsciente colectivo, con determinados arquetipos. Me refiero un poco a la concepción de Roberto Gassaglioli, que divide el inconsciente colectivo en bajo, medio y superior. Y aquí Gassaglioli es el fundador de un tipo de psicología transpersonal que se conoce como psicosíntesis. El trabajo de Gassaglioli, a pesar de que no es muy popular, ¿verdad?, en el mainstream de la psicología, es una obra bien interesante y tiene unas conexiones. Recientemente yo había leído un trabajo sobre cómo la psicosíntesis de Gassaglioli
tiene similaridades, tiene semejanzas con la psicología analítica de Carl Jung. Así que es en realidad, ¿verdad?, algo que nosotros no tenemos una respuesta, no podemos dar una respuesta en relación a los destinos trágicos, porque los destinos trágicos también nos conectan con nuestra visión religiosa. Y lo que nos dice la religión y lo que nosotros creemos que es Dios. Dios quiere destinos trágicos para sus criaturas. Dios le da destinos trágicos a sus criaturas. Porque si es de esa manera, nuestra concepción de lo que es Dios no es falsa, pero es una entonces que tiene que ser redefinida desde el punto de vista del cristianismo. Desde el punto de vista del cristianismo, nosotros vamos a analizar, ¿verdad?, cuál es la concepción de Jung sobre este aspecto de cómo el cristianismo, ¿no?, de cómo desde la psicología analítica nosotros podemos redefinir esto del cristianismo. Sí. Disculpe, relacionado con lo que usted pregunta o lo que indicó la persona última que usted leyó, que era lo que iba a decir, en el caso de la princesa Diana, como ella mencionó, si Diana hubiera estado consciente, porque Diana fue elegida, fue llevada, es más, yo creo que ella sabía de la infidelidad de su marido desde los inicios. Él no la quería a ella. Si Diana hubiera estado consciente, que fue lo que ella mencionó ahí, quizás su destino no hubiera sido haber muerto como murió. O sea, su destino hubiera sido otro. Pero ella eligió ser guiada por los demás y no estar consciente. Quizás en un momento dado se hizo consciente de algunas cosas, por eso se rebeló, por eso hizo otras cosas. Digo, eso es lo que yo creo. Cuando uno hace consciente la existencia, o sea, de que pues, puede cambiar su destino. Sí. Pero mientras no vivimos una vida que verdaderamente quizás no es la vida que quizás nos tocó vivir. Y elegimos eso y tenemos un final trágico. Digo, yo lo veo como desde esa manera, al igual que cuando indica que la visión que tenemos de Dios, cuando yo digo que es falsa, no es que sea falsa, sino que si Dios nos trae para sufrir o porque quiere que tengamos unas experiencias espantosas, por ejemplo en el caso de Haití, que están viviendo esta situación, o no solamente Haití, otros tantos como Haití. Entonces, ¿cómo vemos a Dios realmente? O sea, entonces, yo considero que más que nada es lo que nosotros, en el caso del pueblo de Haití va más allá, es como el pueblo se ve, es como el pueblo se ha visto, es como la historia completa de ellos. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿tiene el pueblo haitiano un destino trágico? Es que no solamente los destinos aplican o podrían referirse a los individuos. ¿Tiene el pueblo haitiano un destino trágico? Podríamos hablar de destino en ese contexto. ¿Por qué lo que pasa en Haití no nos pasa a nosotros? Somos un pueblo, y algunos resumen, yo creo que reducen esto a una expresión bien reduccionista y sencilla y superficial, y es que nosotros somos un pueblo elegido, o Dios es boricua, esa expresión de Dios es boricua y por eso nos protege. Y nuestro destino era que un huracán pasara por el mismo centro de la isla, pero Dios puso su mano y pasó por el lado. Y entonces al pasar por el lado, pasó por el mismo centro de Haití. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Así que en el momento en que nosotros ponemos a Dios en esta ecuación, usted tiene que explicarme otras cosas. En el momento en que usted pone la ecuación Dios en el aspecto del destino, usted tendría que explicarme otras cosas. ¿Por qué Dios nos protegió a nosotros y no pudo proteger al pueblo haitiano?
Entonces, por eso es que usted tiene expresiones como la del desquiciado religioso Pat Robertson, que dice que el pueblo haitiano es un pueblo maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque allí practican el vudú, la magia negra. No es un pueblo cristiano. Si el pueblo haitiano fuese un pueblo cristiano, no le pasaría las cosas que le están pasando. Y aquí nos hemos alejado un tanto del asunto del destino, porque hemos incluido en esta ecuación a Dios, que muchos lo incluyen cuando hablan del destino. Porque, ¿cómo puede explicarse eso si tú no incluyes la ecuación, el factor Dios en ese? Jung necesariamente no lo hace. Y lo interesante es que usted tiene, siguiendo a Jung, a ministros cristianos, personas muy devotas, creyentes, y tiene también, siguiendo a Jung, ateos, personas que no creen en Dios, personas que creen que Dios no existe, y ambos consideran valiosa la obra de Jung. Y vamos a ver, cuando nosotros entremos profundamente en esto, vamos a ver por qué sucede eso, porque Jung es atractivo tanto a personas bien religiosas como también a personas que no son nada de religiosas, que son realmente podemos definirlas como ateos. Y el caso, ¿verdad?, que lo habíamos mencionado anteriormente, pero viene a mi mente otra vez cuando hablamos de destino, es el caso de Judas. Y la pregunta que se hace uno desde el punto de vista de la psicología analítica es, y desde el punto de vista de los destinos trágicos, es: ¿Judas tenía otro destino? ¿Pudo haber hecho otra cosa que no fuese entregar a Dios? Si no lo entregaba él, ¿quién tenía que hacerlo? Porque eso estaba ¿qué? Escrito. Eso estaba escrito. Si usted es cristiano, usted tendría que estar de acuerdo conmigo que eso ya estaba escrito. Y tenía que haber alguien con ese destino. Y en ese sentido, desde el punto de vista de la psicología analítica, lo que hace Judas es seguir ese destino. ¿Un destino qué? Realmente trágico. Y usted dice, pero profesor, él tenía la libertad de no hacerlo. ¿Ok? ¿Y quién lo iba a hacer? Pedro. Uno de esos 12 tenía que hacerlo. No había otra opción. No había libertad en ese drama. ¿O sí? ¿Te crees que la había? Pues. Chévere. No crucificaron a Jesús. No resucitó entre los muertos. No tenemos cristianismo. Ninguno de nosotros en estos momentos pudiera hablar de que su religión es el cristianismo. Esto desde el punto de vista de psicología analítica, ¿verdad? Y lo que estamos es corriendo un poco el asunto para llevarlo a tal vez a examinar de que tal vez hay unos destinos que no se pueden escapar. Destinos que la vida le pone a unas personas que tienen una misión. ¿Usted cree que hay personas que tienen misiones?
De eso estamos hablando con este tipo de destino. Sí, Richard. Correcto. Y para Jung, cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene una misión, tiene una vocación. Y miren que él pone el contexto de la enfermedad de una manera bien interesante. Y yo no he visto dentro de la psicología y la psicopatología y las teorías de psicopatología que tratan de explicar la enfermedad mental una mejor descripción de lo que es la neurosis. Y él dice, neurosis es una defensa en contra de la actividad interna objetiva de la psique. Una defensa en contra de esa actividad es escapar de la voz interna y por lo tanto de nuestra vocación. Así que, ¿cuántos neuróticos vamos a tener en este mundo? ¿Cuántos neuróticos tenemos en este mundo? Detrás de la perversión neurótica está escondida nuestra vocación, nuestro destino. Miren qué impactante esto. Miren qué cita. Detrás de la perversión neurótica está disfrazado, escondido nuestra vocación y nuestro destino. Así que, ¿cuál es el camino? Ser neurótico. No. El camino. No, perdón, todo lo contrario. El camino no es ser neurótico. Me fui un viaje. Ya lo estamos grabando, lo voy a repetir. No lo repita, no lo repita. Aquí No, Lizzie comentó que el camino era ser neurótico. Fue traicionada por el inconsciente. Darwin estaba alterado. Gracias, profesor. ¿Cuál es el camino? El camino es descubrir cuál es nuestra neurosis, cuáles son nuestros síntomas, conocerlos y ver qué nos dicen sobre nuestra vocación y sobre nuestro destino. Tamaña tarea de vida. Es decir, que Jung podría decir, bienaventurados los neuróticos, porque tienen síntomas que le ayudan a descubrir su vocación, su destino. Bienaventurados los neuróticos. Y en ese sentido, ¿verdad? En ese sentido, entendemos ahora Gracias. el comentario Gracias por encontrar al otro yo. de Lizzie, en donde ¿verdad? Podemos ver la neurosis como el camino a descubrir nuestra vocación. Y esa perspectiva junguiana sobre el desarrollo humano la vamos a ver a través de toda la obra sobre Jung. Muy bien, yo quiero ahora, en estos 15 minutos que quedan, dar como un breve repaso sobre esto que hemos venido llamando conceptos fundamentales, para poder, y ahora sí lo vamos a hacer en la próxima clase, entrar con la discusión de las memorias, sueños y pensamientos. Hay una nueva lectura que hemos dejado, que es un capítulo de memorias, sueños y pensamientos. Es el capítulo que en la edición de español se llama Análisis del inconsciente. Y
en la edición en inglés, que me parece que es la traducción más correcta, se llama Confrontación con el inconsciente. Y yo creo que esto es lo que en realidad describe Jung en este capítulo. Y es lo que ocurre en su vida desde el año 1913 al 1919. Son 6 años de inestabilidad emocional, de neurosis, 6 años en donde Jung siente que la base en donde él había construido todo está cayendo, y él decide entonces confrontar el inconsciente y ver si esa confrontación lo lleva a asumir y a crear una base más real y auténtica. Una base más real y auténtica. Así que nosotros el martes y el jueves, tanto virtual como presencialmente, vamos a estar analizando y profundizando sobre la vida de Jung y cómo sus conceptos fundamentales surgen de esas experiencias personales que Jung tiene entre el 1913 y el 1919, que forman también la base del libro rojo. Lo que nosotros vamos a hacer, vamos a discutir el libro rojo por partes, y a pesar de que sigamos discutiendo otros conceptos, al principio de cada clase vamos a discutir una parte del libro rojo. Y les vamos a traer, ¿verdad?, nuestro análisis del libro rojo y lo que representa para la psicología junguiana. Bien, vamos entonces a recorrer un poco esta lista de conceptos que nosotros hemos estado trabajando. El concepto fundamental que une a todos, ¿verdad?, como ya ustedes saben, es el concepto de la psique. El concepto de la psique. Es interesante que la psique precede a la conciencia. La psique precede a la conciencia y va a consistir de todo, ¿no? Conciencia, inconsciente personal y lo que Jung llama el inconsciente también objetivo, que es el inconsciente colectivo. Interesante el que nosotros tenemos que percibir el concepto de la psique y también del inconsciente colectivo, porque Jung dice lo mismo. En ocasiones, inconsciente colectivo y psique pasan a ser la misma cosa en Jung. Pero yo creo que para entender esto, esta cita de Jung es importante. La psique no es algo dentro del individuo, pero el individuo es algo que existe dentro de la psique. La psique no es algo dentro del individuo. Es decir, uno podría pensar, yo tengo una psique, ¿no? Uno vive, ¿no?, dentro de la psique. La psique no es algo que está dentro de ti. ¿Por qué? Porque es de la única manera que nosotros podemos ver el concepto de interconectividad. Porque de esa forma todos vamos a participar de una psique que en ocasiones es una psique esencialmente colectiva. O sea, aquí no estamos hablando solamente de los aspectos personales e individuales, estamos hablando también de los aspectos colectivos. Y hay otras expresiones que Jung hace sobre la psique. Vamos a dejarle esta presentación de PowerPoint para que usted pueda leerlos. Un elemento esencial también de la psique es la pluralidad de la psique. La psique es múltiple. La psique no es una cosa. Y una de las características fundamentales es que es plural. Es plural.
en ocasiones, en muchas ocasiones, yo me he visto hablando en plural. Por ejemplo, hemos hecho. Yo tiendo a hablar en plural cuando solamente es una persona el que ha hecho eso. Y yo creo que tiene que ver mucho con esto, de que en realidad uno es el repositorio de mucha gente en vez de ser realmente una unidad como tal. Y esta visión de la psique, de la psicología tradicional, en donde el individuo es uno, o que la meta es ser, ¿verdad?, uno y eliminar y no percibirse múltiple, está totalmente en contra de la percepción que tiene Jung de la psique, en términos de que la psique es múltiple, porque allí existen que, bueno, nosotros tenemos arquetipos, nosotros tenemos complejos. Nada más con esas dos estructuras ya usted tiene que visualizarse múltiple. Y no solamente eso, sino que Jung ve la disociación, lo que se conoce como la disociación. Jung ve que la disociación tiene elementos positivos. El hecho de usted poder disociar es necesario para que se lleve a cabo el proceso de imaginación activa. Si usted no disocia, usted no puede hablar con las figuras del inconsciente. Es imposible. Así que, por ejemplo, y podemos dar aquí un ejemplo concreto, de la única manera que yo puedo empezar a hablar con una figura del inconsciente es yo poder diferenciarme de ella. Y decir, ahora yo tengo aquí a mi lado una figura del inconsciente y se llama Sócrates de Oriente. Y yo le voy a hacer unas preguntas a Sócrates. ¿Todo el mundo ve aquí a Sócrates de Oriente? Tiene ahora mismo una sonrisa. Ustedes no pueden participar de qué, de esa realidad psíquica. Y Sócrates de Oriente me está diciendo que el problema es que no están viendo realmente, pero Sócrates está ahí. Y yo le puedo hacer preguntas, puedo conversar con él. Ese proceso de disociación, que es un proceso de diferenciación, es necesario. Así que en esta psique tenemos que pensar, sin duda, viven muchos en la misma psique. Un efecto de cuando te disocias y hablas con uno de esos de tu inconsciente y deja de doler o deja de molestarte aquello con quien hablaste, que hablaste o miraste, lo entendiste y que ya no te duele, lo estás ignorando y quizás continúa. Cuando usted quiere decir que ya no te duele, ¿a qué significa? Es algo en ti, ¿verdad? Y lo traes. Vamos a decir que lo puedes hacer como un personaje, ¿sí? Le puedes llamar, le puedes decir, ok, tú ven acá. O sea, Sí, pero ¿cómo que lo puedes llamar y le puedes decir tú ven acá? No sé, Ok. no puedo hacer concreto, cosas que se van. ok, tienes un diálogo mental, ¿verdad? Porque por algo que haces, por algo que llevas a cabo, o sea, que lo estás haciendo todo el tiempo, entiendes que no es saludable o que
que te mata, o es que no sé, no puedo ser específica. Hay que diferenciar los diálogos mentales, las conversaciones que nosotros a veces tenemos internamente con las experiencias de imaginación activa. Son Porque- dos cosas totalmente diferentes. Porque las experiencias de imaginación activa son experiencias en donde esa voz o eso, tú lo ves y lo distingues como que es independiente de ti y tiene su propia realidad. En otras palabras, es lo que usualmente en la psicología se ha llamado alucinaciones. Y es por eso que la experiencia de imaginación activa es una experiencia que pone al individuo y le da al individuo un grado de vulnerabilidad, ya que el mayor peligro es el siguiente: me estoy realmente volviendo loco o realmente esto es parte de un proceso de encuentro y de confrontación con el inconsciente, o por otro lado hay alguna diferencia. Es decir, es la persona que tiene un desajuste mental esquizofrénico y está viendo cosas. Realmente una persona que no ha logrado lidiar efectivamente con los contenidos del inconsciente y esos contenidos lo han arropado y lo inundan, ¿no? Es una persona inundada por los contenidos del inconsciente y el ego de esa persona, que es importante que se mantenga en poder, ¿qué fue ajuste? El ego perdió control. En el momento en que el ego pierde control, ya estos contenidos del inconsciente pueden poseerte, ¿no? Que es el concepto que usa Jung, ¿no? Y Jung lo llama, bien interesante, ¿verdad? La expresión que él usa en este contexto. Jung dice, en el pasado, ¿no? Se creía que uno tenía complejos. El hecho de que uno tiene complejos, para referirse a estas estructuras que se fragmentan de la personalidad y empiezan a comportarse independientemente, que son en muchos casos, ¿no? Las estructuras con las cuales uno empieza a tener conversación, en el caso de la imaginación activa. Pero él dice, no, lo que hay que ver es, ¿no? El problema esencial es que los complejos nos tienen a nosotros, porque son los que entonces llegan a poseer el individuo y hacer que se comporte de formas que no son saludables, no son apropiadas. Así que en este modelo nosotros hasta podemos ver el proceso que se puede dar en la esquizofrenia, que es lo que parece ser. No tiene muchos datos, pero la gran preocupación de Jung era me estoy volviendo esquizofrénico. En una ocasión él iba a dar una conferencia allá, eso era en 1913 y 1919, iba a dar una conferencia en un hospital psiquiátrico sobre la esquizofrenia. Y él dice, pero ¿cómo yo puedo dar una presentación sobre el tratamiento a los esquizofrénicos si yo mismo no estoy seguro si en realidad yo me estoy volviendo esquizofrénico? Así que él tiene dudas muy concretas, muy fuertes en relación hacia este proceso que él estaba siguiendo, de escuchar voces, de hablar con figuras del inconsciente. Era realmente un proceso que lo iba a llevar, o era síntoma de una enfermedad mental. Un concepto también valioso y fundamental en la psicología de Jung es el self. Jung lo ve como la meta del proceso de individuación. ¿Y lo relaciona con qué? ¿Con qué símbolos Jung relaciona el self?
Alguien que trabajó con el self. ¿Alguno de ustedes hizo trabajo con el self? ¿Qué símbolos Jung relaciona al self? ¿Qué es lo mejor que puede representar esto del self? ¿Okay? Alguien que nos pueda ayudar en ese concepto del self, que es un concepto realmente, ¿verdad? Y entiendo por qué le hace difícil explicarlo, porque no es un concepto fácil de explicar. Yo creo que los conceptos más difíciles de uno hacer sentido de self. Es la unificación de todos los, o sea, que todo, pero él no viene en la parte de, por ejemplo, en el caso, no sé si a qué se refiere, No, es diferente, y eso es importante que lo traiga porque es un concepto que vamos a ¿verdad? Comparar con el self y ego. Nosotros, Jung comparó, miren, en esta definición que él da, nos dice, en realidad el self es el centro virtual de la total de la personalidad, lo consciente y lo consciente. Y es un centro ideal, ¿no? Y él dice, es equidistante entre el ego y el inconsciente. Y es equivalente, probablemente, a la máxima expresión natural de la individualidad. Así como la naturaleza, ¿no?, aspira a expresarse ella misma, asimismo el hombre y la mujer y el self es ese sueño. Y aquí lo pone de una manera bien interesante, porque habla, ¿no?, del sueño de la totalidad. Y es interesante que haya utilizado esto de that dream of totality, porque en realidad es algo, ¿verdad? Es el arquetipo de la totalidad, pero y es el sueño, y es el sueño de la totalidad. Y él continúa diciendo, ¿verdad? Y aquí yo creo que nos puede ayudar más esta definición a al menos tener una idea de qué Jung se refiere cuando habla del self. Él dice, es más que un concepto psicológico, intelectualmente es más que un concepto psicológico. Es un constructo que nos ayuda a expresar una esencia desconocida que no podemos agarrar, no podemos entender, porque por definición trasciende nuestros poderes de comprensión, por definición. Es decir, si usted me dice que sabe exactamente lo que es el self, yo le digo, pues no lo sabe. Así que la mejor contestación fue la que tú me diste, porque tal vez esa es la mejor manera de acercarse al self. Profesor, yo no tengo idea de esto, porque es demasiado complejo, Y entonces Jung termina diciendo, y aquí nos vuela la cabeza, como si fuese poco, nos dice, puede igualmente ser llamado God within, el Dios interno. Entonces, pues es fácil ahora entenderlo, porque yo le puedo preguntar entonces a cada uno de ustedes, ¿qué es Dios? Y usted me puede dar una definición empírica, operacional de Dios, y entonces podemos entender lo que es el self. Vio que en este proceso
Jung, tratando de explicar lo que es el self, nos lleva a un punto máximo en donde nos dice, pues, como no entendiste nada de lo que estoy diciendo, para que lo entiendas, te voy a decir que se puede comparar o es igual al Dios interno. Wow. El Dios interno. ¿Pero qué es eso, profesor? ¿A qué se refiere Jung con el Dios interno? Dios está dentro de nosotros. Desde el punto de vista del cristianismo, Dios está dentro de nosotros. ¿Quién aquí puede darnos una lección teológica sobre este asunto de si, desde el punto de vista del cristianismo, Dios está dentro de nosotros o no? ¿Dónde está Dios? Desde el punto de vista del cristianismo. ¿Qué nos dice Lizzy? Bueno, desde el punto Cristiana, apostólica, católica y romana. Sí, también. Yo entiendo que la iglesia dice que el ser humano es hecho a imagen, esa es palabra, ¿verdad?, de la iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por ende, tú tienes un pedazo de Dios dentro de ti, ¿verdad? Si lo resumimos en un pedazo. Pero espera, voy. Estoy hablando a nivel de, la iglesia te dice que tienes y eres parte de Dios, porque eres hecho a imagen y semejanza. Lo digo yo ahora desde mi interpretación, no porque estoy estudiando Jung, porque he leído a Jung hace un tiempo atrás, sino porque entiendo que si lo llevo a nivel del cristianismo en mí, era que Dios estaba en mí, porque Dios es amor y yo soy amor. Y la semejanza sería amor Dios, Dios es amor, yo soy amor, yo soy Dios, yo tengo a Dios, ¿verdad? Pero a nivel de Jung, y para poner aparte lo del self, que yo pienso, y es lo que he vivido, y es que, pero eso no está todo el tiempo en mí, o sea, yo no he logrado ni lo que es el ser, y eso estará quizás cuando me estire la pata y muera, quizás lograr eso, que es la alquimia que él habla, y es unificar todo eso que está en tu mente, en la psique, lograr unirlo, unificarlo y lograr ver en cada uno que están aquí el Dios que hay dentro de ellos y que me hace semejante, o sea, que estamos unidos, que estamos interconectados y entrelazados, y que no solamente aquí, sino a nivel del universo, en la Tierra, tanto aquí como de ti, y lograr eso, y lograr mirarte, y lograr conectarme con esa parte de ti que está en mí, yo pienso que es el God within. Pero a nivel cristiano, digo, no sé si estoy equivocada, ustedes piensan que eso fue que lo dijo la iglesia. No sé, sorry. Gracias. No sé si lo compliqué, gracias. Vamos, son las 10:20. Vamos entonces a detenernos aquí. Tengo también una actividad en la biblioteca a las 10:30 y la clase se acaba a las 10:15. Seguimos entonces nuestra conversación el martes a las 9 de la mañana. Tengan buenos días.